Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Kisle Mendoza y les voy a platicar un poco sobre qué es la política fiscal aquí en México, en qué consiste, sus importancia, sus características y pues bueno, un poco más. Bien, empecemos por qué es la política fiscal. La política fiscal es el conjunto de decisiones del gobierno sobre los impuestos y el gasto público, con el propósito de influir en el comportamiento económico de un país. Se utiliza para estabilizar la economía, reducir desigualdades y promover el crecimiento. Aquí básicamente lo que se refiere este tema es de que pues la política fiscal es un instrumento que el gobierno utiliza mediante el pago de impuestos para ya sea redistribuir la riqueza o para hacer, por ejemplo, proyectos de inversiones de infraestructura o algo así para poder generar un empleo y pues así reducir un poco las desigualdades que hay entre las clases sociales. La importancia del crecimiento de la política fiscal, perdón, es que radica en su capacidad para influir directamente en la actividad económica a través del gasto público y la recaudación de impuestos, permitiendo al gobierno suavizar los ciclos económicos, estimulando la demanda en periodos de recesión y moderándola en fases de expansión para controlar la inflación. Aquí básicamente pues utilizan el gasto público, eh, que el gasto público o sea, se hace el gasto con el ingreso que proviene de los impuestos que nosotros pagamos y pues esto, el gasto público, pues ya sea, como se los mencioné, en crear infraestructuras, crear escuelas, edificios, hoteles, mejorar la educación, esto para impulsar un poco la demanda y que así pues nosotros los consumidores podamos estar comprando y en periodos de recesión económica pues que sea como un, ¿cómo se llama? Como un motor para salir de esa recesión económica, impulsando el gasto que nosotros hagamos. Bien, después tenemos aquí los objetivos de la política fiscal, que es estabilizar el ciclo económico. Ya cuando el ciclo económico está por debajo, pues obviamente aquí entraría el gobierno y aquí estimularía la demanda para nosotros así poder gastar y poder salir de ese ciclo económico y volver a una fase de crecimiento y incluso ir a la cúspide, ¿no? Después tenemos mantener niveles adecuados de empleo. Esto, como ya se los mencioné, se logra con la inversión en infraestructura del gobierno. Si el gobierno no invierte en construir o bien generar empleo, pues pues nada más está gastando el dinero y pues puede llevar a una recesión o a una crisis financiera, que esto pues es muy importante conocerlo y pues el gobierno tiene que promover el empleo mediante estas tipo de inversiones, ¿no? Como construir escuelas, construir hoteles, edificios, generar autopistas también. Esos son todo tipo de empleos que el gobierno puede como impulsar para poder estimular un poco el empleo y así que la economía de un país pueda crecer. Bien, seguimos con reducir la desigualdad mediante redistribución de la riqueza. Esto, como ya lo sabemos, por ejemplo, podría ser mediante los apoyos sociales que se dan, como lo podemos ver aquí en el caso de México, aunque muchas de las veces esto no es la mejor opción, ya que nada más no se está impulsando el empleo, que es un punto muy importante, impulsar el empleo en un país, sino que nada más está dando dinero por dar y pues eso no está del todo bien porque pues no se retribuye ese dinero invertido no se vuelve al proceso económico que es del gasto. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se redistribuye la riqueza. Sí hay que redistribuirla, pero hay que saber cómo y con medidas. No todo el dinero que sale por pago de los impuestos se tiene que distribuir de esa manera, sino que se tiene que generar empleo. Impulsar el crecimiento económico sostenible, pues básicamente aquí
mediante si impulsamos el empleo y la demanda de las empresas, apoyando a las empresas, la propiedad privada y todo eso, pues obviamente se puede llegar a redistribuir mejor la riqueza. Financiar bienes y servicios públicos, pues aquí básicamente tenemos que el gobierno puede financiar y puede apoyar a las empresas para que estos pues puedan seguir con sus proyectos y sus inversiones, ¿no? Para igualmente estimular el empleo. Bien, después tenemos aquí el presupuesto federal, que el presupuesto federal es el documento oficial donde se registran todos los ingresos y gastos del gobierno. Aquí esto básicamente se hace antes de que vaya a entrar el año en curso. Por ejemplo, en el 2026 tenemos un aumento en el presupuesto de gastos del gobierno, y esto es algo alarmante, ya que pues nos vamos a endeudar más de lo que ya estábamos, pero ese dinero no se va a, a distribuir, en sectores importantes como es la salud, la educación, la infraestructura, sino que se van a distribuir mediante los apoyos del gobierno sociales que está haciendo Morena. Después tenemos aquí los egresos que contempla pues, el presupuesto federal, que son los gastos corrientes, los gastos de inversión y los programas sociales. Aquí los gastos corrientes pues, son todo lo que se gasta para que el gobierno pueda seguir trabajando, pago de nóminas, todos los empleados, pues sí, todo eso son los gastos corrientes. Después tenemos los gastos de inversión, que esta vez tenemos una disminución en los gastos de inversión, ya que no se está impulsando tanto pues, la inversión económica de aquí. Y después tenemos los programas sociales, que tenemos un aumento en este apartado para estos programas, ¿no? Después aquí tenemos un poco del déficit y del superávit que puede haber en el gobierno, que es el déficit o el superávit presupuestario federal. Refleja la diferencia entre los ingresos, principalmente pues, por los impuestos. Obviamente el gobierno siempre va a tener los ingresos por los impuestos que nosotros pagamos como ciudadanos, y los gastos del gobierno federal en un ejercicio fiscal. Este resultado es un indicador clave de la política fiscal y salud financiera de un país. Esto pues quiere decir que si los gastos de un país superan a los ingresos, pues no está teniendo como tal un buen crecimiento económico, un buen crecimiento del PIB, y pues puede ser alarmante para los ciudadanos. El déficit es el resultado negativo que se produce cuando los gastos totales del gobierno superan sus ingresos durante un periodo fiscal. Como ya se los mencioné, pues esto puede generar una deuda y puede ser pues perjudicial, porque podría impulsar, por ejemplo, una superinflación y pues más impuestos que tendríamos que pagar nosotros para pagar ese tipo de deudas. Y pues el superávit es cuando los ingresos son mayores a los egresos, que pues esto básicamente se podría generar con empleo, con inversiones. Si el gobierno invierte bien, si el gobierno hace bien las cosas, pues podría haber un superávit, y pues aquí en México no se está viendo eso. Bien, el equilibrio que se busca en la política fiscal pues altera el equilibrio macroeconómico, modificando el nivel de producción, las tasas de interés y el empleo. Al mover la curva de la demanda, afecta el equilibrio con la oferta, y esto determina cómo se ajusta la economía ante cambio en impuestos, en gasto público y presupuesto federal. Bien, la política fiscal se usa cuando el país pues quiere crecer económicamente, cuando quiere ver un aumento en el PIB, y aumenta cuando la actividad económica aumenta, pues sí, tiene que ver con el aumento de la actividad económica del país, y pues esto
Se usa cuando hay inflación alta. En este caso, en este periodo, pues se puede aplicar esta política fiscal. Reduce el consumo y controla la economía. Y pues así puede generar un superávit. En conclusiones, bueno, tenemos que esta política fiscal es muy importante tenerla a consideración, ya que básicamente es el gobierno de, pues sí, el gobierno de un país entrando para que su economía pues pueda estar de la mejor manera posible. Pues esto hay que tenerlo en cuenta y pues saber los usos y las consecuencias que esto puede tener si no se aplica correctamente.